aprender para que para vivir en un mundo mejor, a construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 27. ¿Cómo funciona una hidroeléctrica? En este programa identificaremos las características y el funcionamiento de plantas generadoras de electricidad. Para muchas de las actividades que realizamos se requiere energía eléctrica. ¿En dónde y cómo se genera la electricidad en México? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. En el año de 1937, en nuestro país, había un poco más de 18 millones de habitantes y menos del 40% contaba con servicio de energía eléctrica. Ante esta situación, se decidió crear la Comisión Federal de Electricidad para coordinar la construcción de plantas generadoras de electricidad. Fue hasta 1944 cuando se construyó la primera central hidroeléctrica ubicada en Ixtapantongo, Estado de México, la cual sirvió de referencias para el desarrollo de nuevas centrales. Desde su fundación, la Comisión Federal de Electricidad ha realizado un sinnúmero de obras que han impulsado el desarrollo de nuestro país. Más de 120 plantas generadoras de diversos tipos proveen la mayor parte de la demanda de energía eléctrica de la población. Estas son plantas hidroeléctricas, termoeléctricas. Se encuentran también en menor número las geotermoeléctricas, las carboeléctricas, las eoloeléctricas y una nucleoeléctrica. Todas estas plantas generan más de 49,000 megawatts. ¿Sabías que actualmente en nuestro país más de 128,000 localidades tienen electricidad? Para conducir la electricidad desde las plantas de generación hasta los consumidores finales, se cuenta con una red de transmisión compuesta por más de 47,000 kilómetros de cables, así como 327 subestaciones de diversas capacidades y más de 1,000,000 de transformadores. ¿Cómo creen que se genera y llega la electricidad a su comunidad? Los invito a que conozcamos las etapas del proceso de generación, transmisión y distribución del complejo hidroeléctrico Grijalba. Hola, soy su jefe amigo. Tengo una misión muy especial que cumplir con ustedes. Acompáñenme a conocer cómo funciona una central hidroeléctrica. Gracias a una cortina construida en el cauce de un río, se forman presas que almacenan agua, acumulando de esta forma grandes cantidades de energía en ella. Esta energía se libera por unas compuertas que dejan salir el agua de la obra de toma, cayendo con una gran velocidad por tuberías de presión. La caída es tan fuerte que mueve ruedas provistas de aspas llamadas turbinas. Estas turbinas dan movimiento a los generadores en donde se transforma la energía del movimiento en energía eléctrica. Después, los transformadores se encargan de elevar el voltaje o impulso de la corriente eléctrica para llevarla a la subestación y así poder transportarla hasta las casas e industrias. Vamos con Jaime, quien está en la cortina de enrocamiento más grande del mundo. Esta es la cortina de roca más grande del mundo y está aquí, en la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres Chicoacén.
Acompáñenme a subirla. Esta cortina está hecha de corazón de arcilla, que es un material impermeable, y mide 262 metros de altura, casi lo mismo que 26 autobuses formados en línea recta. Gracias al gran tamaño de esta cortina, se forma una altísima caída de agua, provocando así que el agua entre a las turbinas con muchísima presión. Por eso, esta es la planta que genera más energía hidroeléctrica de todo el país. Imagínense, genera 1500 megawatts, con lo que se podrían prender 15 millones de foquitos de 100 watts. Y aquí, en las profundidades de la Tierra, se genera energía eléctrica. ¿Quieren conocer las plantas subterráneas? Bueno, pues pónganse su casco y vengan conmigo. Las máquinas se encuentran en el subterráneo de un cerro que está junto a la presa, a 200 metros de profundidad. Por eso debemos entrar por este enorme túnel. Sandra ya está en la casa de máquinas y va a enseñarnos una turbina. Vamos a echarle un vistazo. Esta turbina funciona muy parecido a la turbina que nos mostró Amperix y es totalmente igual a las turbinas que se encuentran instaladas en la planta. Fíjense muy bien, el agua llega hasta las turbinas y golpea con tanta fuerza en sus aspas o alaves que logra que la turbina gire. La velocidad a la que giran los rotores de estas turbinas es aproximadamente de 126 revoluciones por minuto. Imagínense. Claro que todas estas máquinas pues requieren de mantenimiento, así es que se utiliza una enorme grúa para poderlas mover, como esta que tenemos aquí arriba. Los equipos que se utilizan en la planta pesan muchas toneladas, por eso se utilizan grúas en el mantenimiento de las turbinas y los generadores. Voy a enseñarles cómo son estas máquinas vistas desde arriba. Abajo de estos círculos azules se encuentran las turbinas y los generadores, que a diferencia con otro tipo de plantas eléctricas, aquí se encuentran instalados en forma vertical para que el túnel sea más profundo y la caída del agua gane más altura y tenga más fuerza. En nuestro país, el mayor porcentaje de energía eléctrica es generado por las centrales termoeléctricas y las hidroeléctricas. El funcionamiento de cada una es diferente. En ambas se usa un generador eléctrico. Este dispositivo utiliza la inducción electromagnética como principio de funcionamiento. Se hace girar una turbina que, dentro de un campo magnético, convierte la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Lo único que varía en cada caso es la fuente de energía mecánica. En una termoeléctrica, la fuente es vapor a muy alta presión y temperatura, producido al quemar combustibles como el gas natural, el diésel, combustóleo o el carbón. El vapor hace girar turbinas que, junto a un generador, convierten la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. En cambio, en una central hidroeléctrica se aprovecha la energía potencial del agua acumulada en una presa para generar electricidad. Este tipo de plantas se construyen en sitios en donde existe una diferencia de altura entre la central y el suministro de agua. Parece muy interesante la forma en que se genera la electricidad. Y para conocer más sobre este tema, escuchemos la entrevista con el ingeniero Quirino Pastelín Hernández, encargado de la subestación eléctrica de la Dirección General de Televisión Educativa. El papel de una subestación es la de recibir el voltaje en mediana tensión que nos manda luz y fuerza, y por medio de distintos elementos que forman la subestación, como sistemas de transferencia, cuchillas desconectadoras, transformadores, tableros de distribución, ir manejando por distintas etapas el voltaje. Primero
a través del transformador, bajarlo de 23,000 volts a 220 volts o a 127 según sea el caso, y por medio de tableros distribuir esa alimentación a las distintas cargas que se van a alimentar. Las medidas de seguridad para desempeñar el trabajo en una subestación son extremas. En principio se debe utilizar todo el equipo de seguridad del que se pueda tener, y que en este caso es exigente para trabajar en una subestación, como casco, guantes, zapatos con suela dieléctrica, porque en una subestación, cuando no está bien protegida, es peligroso hasta, por ejemplo, dar pasos largos. Entonces se dice que se debe marcar un paso corto dentro de una subestación, precisamente para evitar que haya una descarga de corriente a través del organismo. Entonces, todas estas implementos de protección se deben utilizar, y depende también del trabajo que se vaya a realizar. Pues cuando es una simple inspección, basta con utilizar guantes, botas y casco. Cuando se va a hacer un trabajo de mantenimiento es diferente, porque entonces son implementos especiales. Los guantes no son como este que tenemos ahorita, son guantes que van a resistir un voltaje alto. En este caso estamos hablando de 23,000 volts, y son 2 o 3 guantes que se endosan, uno de cuero, uno de tela, ¿sí?, de algodón, y uno de hule, ¿sí? Entonces esos son los que se utilizan para poder trabajar, aparte de las precauciones que hay que tomar en aterrizar de manera correcta los equipos que se manejan, como los transformadores, que es el que puede generar un accidente, sobre todo cuando no se aterriza, y las cargas estáticas que mantienen pueden llegar incluso a matar a una persona. Y entonces hay que tomar todas esas precauciones para poder trabajar al hacer mantenimiento en un transformador. En nuestro país existen otro tipo de plantas que generan electricidad. Las carboeléctricas son termoeléctricas duales, puesto que utilizan carbón y, en algunos casos, combustóleo. En las eoloeléctricas se transforma la energía cinética del viento en energía eléctrica. Y en las nucleoeléctricas se utiliza la energía liberada al romper átomos de uranio en un reactor nuclear para producir vapor y alimentar el generador. Como hemos visto, actualmente hay un gran número de plantas generadoras que nos permiten contar con electricidad en nuestra comunidad. ¿Cuál es el impacto ambiental de las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleoeléctricas? Al construir las plantas hay pérdida de áreas verdes, desvío de agua de ríos o lagos, contaminación del aire y del agua, incremento en el nivel de ruido y otros factores que afectan al clima, a los diversos ecosistemas y a actividades como la agricultura y la ganadería. Una alternativa es buscar y hacer eficientes otras fuentes de energía, como el viento o el sol. Actualmente, muchas personas y organizaciones se han dado a la tarea de crear propuestas innovadoras que ayuden a la producción de energía eléctrica, reduciendo el impacto ambiental. Mientras tanto, nos conviene ahorrar energía eléctrica. ¿Cómo podemos hacerlo?